Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo a Micaela Camacho en representación de la Universidad Católica. La Universidad Católica, junto con equipos y con Sura, dio a conocer ayer, si no me equivoco, ¿no? Micaela, buen día, bienvenida. Buen día, Alejandro, un gusto. El índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de septiembre 2020. Ya vamos a ir a qué arroja este último índice, pero antes, aunque implique, como anunciaba, llover sobre mojado para vos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de índices y qué herramientas, qué insumos son y al servicio de quiénes se ponen estos datos en general? Bueno, por más que sea llover como mojado, sobre mojado, como decís, en realidad es nuestro deber y es un placer para nosotros hablar de estos temas porque consideramos que es ayudar a que la población comprenda cómo funcionan los sistemas económicos y qué es lo que sucede detrás de esos números que vemos, como la inflación, como el desempleo, como el PBI, qué es lo que está sucediendo detrás. Porque además, acá vos sos una economista muy joven, pero ya tenés tu doctorado y seguramente profesores tuyos, estoy especulando, a ustedes les habrán dicho en sus distintas clases que cuando ellos estudiaban los asuntos económicos, en general no eran manejados por las grandes mayorías ni por el público en general, ¿no? En todo caso se vivían las consecuencias, pero la gente como que no manejaba si hay más, menos inflación, si hay más el déficit fiscal, que ahora es un tema de debate, me parece maravilloso, de carácter incluso político. Yo qué sé, déficit fiscal Uruguay siempre tuvo y yo no lo veía que estuviera tanto arriba de la mesa, ¿no es cierto? Totalmente, son temas que obviamente hoy en día la población los maneja con más asiduidad, pero obviamente los economistas somos bastante nobles en lo que son las profesiones, digamos, somos de las profesiones más jóvenes de alguna manera, y además, si vamos al caso, cuando mis profesores hablaban, sobre todo se hablaba mucho de la macroeconomía, ¿no? De la inflación, del PBI, del déficit fiscal, todo lo que estás diciendo tú. Hoy en día, ya pasando este nuevo siglo y con con todo lo que estamos viviendo, la economía va evolucionando en interesarse en las cosas más micro y no tanto en, además de las cosas macro, empezar a mirar lo micro. Y esto es, ¿qué le pasa a los consumidores? ¿Qué nos pasa dentro nuestro? Y cómo eso en definitiva termina afectando después las variables que vemos en los diarios. Claro. Entonces no es solamente mirar las variables y pensar que son cosas que se suceden porque por alguna magia de algún sistema aparecen esos números, sino tratar de entender el porqué. Y el porqué, en definitiva, somos seres humanos, y en definitiva el porqué está en cómo nos comportamos nosotros en las decisiones que tomamos. Y entonces, lo que son los agentes económicos, microeconómicos, cada uno de nosotros, cada uno de los consumidores, pasa a ser clave para entender lo que está sucediendo luego en la economía. Acá como en todo, me recontra tenés que ayudar, porque parto de una base, el Uruguay por su dimensión, por su volumen, es un país, pienso que cualquiera puede entenderlo, muy, muy supeditado a lo que pasa afuera, ¿no es cierto? En el planeta entero. Cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Incluso a veces las tentaciones más proteccionistas, bueno, se dan de bruces con el propio tamaño del mercado. Hay países con más mercado, con más poderío, que pueden darse, entre comillas, esos lujos, ¿no? Es decir, yo igual me arreglo se puede llegar a entender, yo sé que esto es bastante discutible. Entonces quizás, en ese afán de entender que nosotros estamos tan influidos por el afuera, quizás se desestima o se ha desestimado lo que de todos modos hace el público común y corriente, vos, tu vecino, el que vive enfrente, el que vive atrás, el que se tomó el ómnibus, el que está pidiendo un taxi ahora, con sus pesos en el bolsillo y las acciones que diariamente está tomando, que también juegan un rol, por más pequeños que seamos, ¿no? Absolutamente, por eso te digo, de cada vez más la economía del comportamiento, como se le llama, lo que cada uno de nosotros como agentes económicos decidimos, con eso mismo que decís, la plata que tenemos en el bolsillo, claro. Nosotros somos un pequeño granito de arena, pero entre todos hacemos la playa, y entonces es importante ver qué es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros para poder entender por qué se forman determinados médanos o por qué hay determinados cañadas en la arena, ¿no? Bueno, ya que estamos con tantas metáforas, clavemos la sombrilla. Perfecto. Y bajo esa sombra, a ver si te hago algunas preguntas para que nos ayudes a entender algunas cosas. Cuando hablamos de confianza
del consumidor y de un índice, ¿cómo se elabora? No te pongas muy técnica además, ¿eh? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se llegan a esos datos? Bueno, el índice se elabora a través de encuestas, ¿tá? ¿Y por qué a través de encuestas? Porque en definitiva nosotros los economistas le llamamos a que los consumidores tienen lo que llaman las preferencias reveladas, es decir, revelan lo que prefieren hacer. Y entonces, ¿cómo hacemos para buscar esas preferencias reveladas? Que suena un concepto muy técnico, pero que no es nada más que eso, es lo que prefiero y digo que es lo que prefiero. Entonces, ¿cómo hacemos para medir eso? Bueno, a través de encuestas. Y eso nos va a decir, haciendo determinadas preguntas, se puede elaborar un determinado lo que se llama índice. Se elabora con una metodología que viene de la Universidad de Michigan, es algo que se viene haciendo hace muchos años. Esa metodología, además de esa Universidad de Michigan, se aplica en otras latitudes, sí, digamos. En varios países, en más de 40 países a lo largo del mundo, y obviamente ha probado ser un índice muy robusto, sobre todo en lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer predicciones de consumo y a futuro, ¿no? Entonces, consideramos que es un índice que realmente nos está dando mucha luz y mucha información sobre lo que es el mercado, y cómo se va a comportar en los próximos meses y cómo se está comportando. Bien, sobre este asunto, digamos que el título en esta última medición, que a propósito se hace cada cuánto. Es mensualmente. Bien. Arroja una novedad que luce como una novedad buena, por lo menos optimista, ¿no? Sí, sí. Y tiene que ver con, cito textual, en el mes de septiembre, elaborado en base a encuestas realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, muestra un aumento de 1 punto en el índice global, de este índice de confianza. Este crecimiento se acumula con el observado a fines de agosto, 1,6 punto, dejando al índice con un puntaje de 47,5. De esta manera el índice continúa por séptimo mes consecutivo en el nivel de moderado pesimismo, pero claro, un pesimismo que está como mejorando en su... A ver, traducinos. De alguna manera, ahí va, por debajo de 50 puntos, para hacerlo fácil, estamos en moderado pesimismo. Por encima de 50 puntos estamos en un moderado optimismo. Yo me imagino que este índice, años atrás, con un crecimiento sostenido... En febrero estábamos en 51 puntos. En este febrero. En este febrero. Pero yo qué sé, estoy pensando, mirá que estoy, no sé, a lo mejor si te agarro mal parada, pero estoy pensando 2013, 2014, en el momento de alto crecimiento. Ha tenido, obviamente, seguramente llegado, la gente estaba como... Sin dudas, ha llegado a tener picos de 68, 69, o sea que estamos hablando ya de un optimismo considerable, ¿no? Y luego ha bajado. ¿Qué sucede? Ya en los últimos periodos, vamos a hablar de elecciones y demás, por lo general los índices de confianza tienden a aumentar, o sea, la población tiende a estar más optimista. En el marco de las elecciones. En el marco de las elecciones y en el marco de un cambio de gobierno, lo cual es lógico, ¿no? Porque frente a uno, digamos, los consumidores tienen esperanza de que el nuevo gobierno vaya de alguna manera a tomar medidas que repercutan en una bonanza, digamos, económica, por más que hay otra gente que no considera eso, ¿no? Sí, clarísimo. Pero bueno, la mayoría considera que sí, entonces eso se ve reflejado en un mayor nivel de confianza. ¿Qué mide? Porque capaz que, ¿qué es esto de la confianza? Mide 3 cosas básicas. A ver. Situación económica personal, cómo se ve la persona actualmente y cómo se ve con respecto a un año atrás. Luego mide la situación económica del país, le preguntamos cómo ve al país a un año y cómo ve que va a evolucionar el país a 3 años, o sea, ya estamos hablando de un mayor largo plazo. Y la tercera, que es donde más nos centramos nosotros, sobre todo para ver temas de consumo, que es lo que nos importa mucho a los economistas, es la predisposición a la compra de bienes durables. ¿Cuáles son los bienes durables? Los bienes durables son aquellos que no me gasto, no consumo inmediatamente que lo compro. O sea, no es una comida, no es un refresco, no es un servicio, estás hablando de teatro, no es una... La heladera sí, por ejemplo. La heladera sí, es algo que yo gasto y luego, o sea, hago la inversión, digamos, y luego lo uso durante varios periodos de tiempo. Electrodomésticos, por lo general, sobre todo los electrodomésticos más grandes, y luego está la otra gran categoría, que es la parte de automóviles y viviendas. Y vivienda, claro. Porque además me imagino que cuando hay una cierta disposición a adquirir esos bienes durables, ¿no es cierto? Bienes durables. Es porque hay un mínimo, un piso lo suficientemente sólido de confianza.
Porque si no, ¿qué te diría tu esposa o tu esposo? Ay, justo nos vamos a meter en esto, ¿qué? Porque después morfar, vestirse, más o menos lo tenés que seguir haciendo. Totalmente, pero fue lo que pasó en marzo. En marzo lo que vimos, a ver, el índice global se desplomó 9 puntos. Fue una caída muy grande, pero lo que vimos que se desplomó abruptamente fue la predisposición a la compra de bienes durables. La predisposición a la compra de bienes durables bajó 24 puntos. Claro. Tuvo la baja. Mirá si ahora voy a cambiar el auto. Exactamente. Fue decir, bueno, a ver, no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder con la economía, en este momento me quedo quieto. O sea, no voy a meterme en cuotas, porque por lo general uno se mete, sí, quizás en un préstamo, ¿no? En cuotas y demás. No, en un momento de extrema cautela y obviamente se retrajo absolutamente lo que es el consumo. Digamos que todo esto es bien hijo del sentido común, ¿verdad? Totalmente. No hay grandes... Por eso creemos que el índice es una muy buena herramienta, porque te permite leer la realidad con sentido común, pero a su vez con una validez estadística y un rigor académico y científico que permite sacar conjeturas y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Micaela, esta era una pregunta que debía haberte dicho antes. Y a propósito de la encuesta, ¿a qué universo llega, digamos? Porque, ¿qué características tiene el público encuestado? Porque, obvio, cualquiera puede entenderlo, no es lo mismo el que estaba especulando si dar la vuelta al mundo... Bueno, justamente en este contexto no se puede, o comprarse ese apartamento en Punta del Este, o cambiar el auto por el último modelo, a aquel, digamos, con mayores fragilidades, un quintil más bajo, que en todo caso el bien durable podría ser, ahí sí, la cocina, porque el horno ya no te calienta desparejo y sí o sí tenés que cambiarlo, o el celular porque se te partió... Sin dudas. Bueno, a ver, eso, al hacer una encuesta y al hacer una metodología, digamos, que se lleva mes a mes, lo que se hace es un muestreo aleatorio de encuestas a 400 casos en todo el país. Esta es la parte técnica de la que se encarga equipos, obviamente, claro, con una solidez técnica muy fuerte, lo que es la parte de muestreo para hacer encuestas. Incluyen a los que más tienen, a los que menos tienen, los que más consumen. Es un muestreo que de alguna manera recoge, o sea, lo que es en esos 400 casos, lo que se intenta es que esté representado de alguna manera todos los uruguayos. Bien, entonces estábamos que obviamente en el marco de la emergencia sanitaria hubo una caída muy grande de la compra de bienes durables, predisposición a la compra de bienes durables. Se desplomó. Marzo se desplomó. Y obviamente, imagínate lo que implica eso para un montón de empresas, lo que es eso. A ver, vemos lo que pasa con los consumidores y eso tiene un impacto directo en la actividad económica. Si esos consumidores dejan de comprar, obviamente las empresas van a ver retraída su demanda. Y entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo se reinventan para poder seguir funcionando o para estar a la espera de cuando ese consumidor vaya luego a comprar en un futuro? Bueno, esa era una pregunta que de algún modo te adelantaste a responderla, porque me imagino que la estrategia de los que venden bienes y servicios en general seguramente está presa de esta lógica. La gente se retrae, yo tengo que generar estímulos, aunque algunos de esos vayan en contra de mis ganancias, para que por lo menos se me arrimen al salón de venta, ¿no? Y hay uno que ve u ofertas, o descuentos, o en fin, estrategias diversas. Sin duda. Bueno, aquí parece una frase trillada, pero en realidad no lo es. Es buscar, la oportunidad en tiempos de crisis, ¿no? Y eso obviamente todas las empresas han tenido que reinventarse y reinventar su modelo de negocios para poder de alguna manera capturar esa demanda, porque vamos a entendernos, esta baja, ¿no?, en el consumo puede deberse a dos cosas. Por un lado, a alguien que pierde el ingreso y entonces no puede ser el consumo ni hoy ni mañana. Obvio. Pero por otro lado hay gente que en realidad lo que está haciendo es simplemente esperar. Entonces no es que no voy a gastar, es que no gasto ahora. Pero en definitiva, en unos meses, creo lo que decíamos en marzo, ojo, porque en septiembre, octubre, esto se va a reactivar si todo sigue funcionando, si no, la crisis sanitaria sigue manteniéndose en los mismos niveles, ¿no? Que es en definitiva lo que está sucediendo. O sea, en marzo decíamos, es cierto, estamos en una confianza en piso, con un nivel de consumo en el piso, pero cuidado porque estemos preparados en que en octubre vamos a haber reactivado el consumo, ¿no?
Vamos a una hora de pausa y al regreso entonces este aumento del índice de confianza puede estar dado, puede ser pistas de qué cree que va a pasar según el consumidor con su economía, con la economía del país y por lo tanto con sus planes de consumo. Lo vemos luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con la economista Micaela Camacho de la Universidad Católica. Último tramo de la mañana en camino, estamos poniendo la mañana en camino justamente en el 98.7 y nos ayuda José Carvajal, el Sabalero. Ustedes se comunican a través del 099-894-987. ¿Qué piensa de la manipulación de precios en alimentos de marcas menos caras? Al no poder subir, las retiran poniendo marcas más caras, perjudicando a personas de menos recursos. ¿Han estudiado esa práctica? Esto lo dice Omar. Buen día. ¿Me podés recordar el nombre del libro sobre la Operación Océano? ¿Cómo no? El libro sobre la Operación Océano se llama Operación Océano. Primer acto, así se llama. Gracias, lo pedía Marta. 099-894-987. Me parece que se sale un poquito de tema, pero no seamos descorteses con el oyente. Él advierte, se ve que como consumidor, que algunas marcas más baratas salen del mercado y otras marcas más caras se ponen. ¿Algún comentario a propósito de este asunto? Que parece ser como otro tema, ¿no? Bueno, es otro tema. Tiene que ver un poco con las estrategias comerciales que obviamente que han tomado las empresas para poder de alguna manera palear el momento de crisis. Sí. No sé si se está refiriendo a los minoristas, digamos, que de alguna manera se volcaron hacia marcas más caras, pero obviamente eso depende mucho de las estrategias que tome la empresa y con respecto a eso, obviamente, ¿qué es lo que vamos a pedir? Bueno, un mayor control de parte de las autoridades que en definitiva están para proteger al consumidor, de poder, si ante una denuncia o ante ver que realmente, constatar que realmente claro, es lo que está sucediendo, que puedan obviamente efectuar las sanciones correspondientes para que no suceda, para que la competencia pueda ser lo más leal posible. En un mundo ideal y capitalista, esto entre grandes comillas, estas cosas se solucionan con la competencia, ¿verdad? ¿No? En el mundo, en el plano ideal, digamos, claro, donde... si no existiera regulación, si no existiera sanciones, digamos, no sé si es ideal, pero bueno, en un mundo donde no hay regulaciones, digamos, sí. Lo que pasa es que ahí estás, supongo que está hablando de una situación en la que, supongo que está hablando de un supermercado o una grande superficie. Sí, que de pronto podías conseguir fideos a determinado precio, determinada marca, y que ahora esa marca más barata no está y está la otra, el escalón más arriba. Quizás supongo que esa es a lo que se estaba refiriendo. Lo que pasa que también es un tema de poderes de mercado también, digamos. Si la marca de fideos barata también tiene mucho poder en el mercado, va a hacer también su juego para que su marca aparezca en las grandes superficies. No te quiero sacar de tema, pero lo que suele suceder también es que la marca más barata en realidad es del mismo grupo económico que la marca más cara. Sí. Y forman parte de ese mismo grupo económico que resuelve sus cosas de acuerdo a su conveniencia. Son estrategias empresariales. No vamos a decir que todas las empresas han tomado las mejores estrategias, pero obviamente frente a una crisis uno tiene que apelar a cambios, a reinventarse en un montón de aspectos y tratar de buscar los lugares a los que puede llegarle al consumidor. Evidentemente estas prácticas no lo son porque los consumidores se acuerdan luego. Volviendo al índice, lo que sí está claro es que en los últimos 2 meses la predisposición a la compra de bienes durables, según la encuesta que dieron a conocer, ha ido al alza. El mes pasado 4,2, el mes que acabamos de... la última medición, la de septiembre, 1,8. Igual así es al alza, ¿no? Exactamente. Estamos siguiendo una tendencia que se está recuperando del desplome que había tenido en marzo. Bien. Un desplome que era hijo de una circunstancia no solo económica, porque hay recesión, ¿verdad? El crecimiento no está ocurriendo a nivel global del IPC, del PBI, pero también a propósito de incertidumbre por la pandemia y todo lo que eso implica. Lo que mide este índice en inglés se llama, es como si lo tradujéramos, el índice de sentimiento, ¿no? Es cómo siente el consumidor cuando va a tomar su decisión, qué es lo que siente, qué variables tiene en cuenta al tomar su decisión de consumo. La situación económica personal, según este índice, en el anterior mes, el mes de agosto, subió 2,2, pensó que le iba a mejorar, aunque en el último mes en particular tuvo una tendencia a la baja, ¿no es cierto? Exacto, un poco lo que, el tema es,
cuando tenemos cambios, shocks, como Sí. le llamamos los economistas, que fue lo que sucedió en marzo, luego lo que va a suceder con las variables es que vamos a ver oscilaciones, es decir, subas y bajas pequeñas alrededor de una determinada tendencia. Entonces lo que tenemos que hacer es leer esa tendencia, ¿no? O sea, esas piquitos de subas y de bajas, si bien son ciertas y van a pasar, porque obviamente también dependen de cómo se está haciendo el índice, que es a través de un muestreo. Entonces va a pasar de que vamos a tener pequeñas divergencias de subas y bajas. Lo importante es ver cómo está la tendencia. Y lo que está pasando es que todos los pilares del índice de alguna manera están convergiendo hacia los niveles previos al shock, o sea, hacia niveles de enero, febrero de este año. Bien, y la situación económica, eso es la situación económica personal. Sin embargo, hay una mirada un tanto más optimista a propósito de la situación económica del país, que en el último mes la encuesta arroja un optimismo del 1.6. Exacto. Como que va a ir mejorando la economía del país. Exacto, sí, bueno, la situación económica del país está mejorando, o sea, las personas están siendo optimistas, pero extrañamente lo que vemos inclusive es que en comparación con los números que teníamos en marzo o abril, Sí. es menor. Pero esto no quiere decir que la gente piense hoy que le va a ir peor al país que lo que pensaba en marzo, sino que está adaptando las expectativas. Ahí está. En marzo, frente a una crisis, de alguna manera estaba siendo optimista de que Uruguay iba a poder salir del tema en el corto o mediano plazo. Entonces planteaba su optimismo y los niveles de optimismo eran muy altos. Lo que está haciendo ahora simplemente es adaptar. No es que piense que le va a ir peor de lo que pensaba que le iba a ir en marzo, sino que ya se fue el frenesí. Ya el shock de la crisis de alguna manera está atenuado, estamos más calmos. Una especie de, bueno, empecemos a convivir con esto, porque Exactamente. además la sensación de que esto vino para quedarse, incluso los últimos números de test positivos así lo indican, ¿verdad? Creo que tuvimos como un vientito en la camiseta cuando los casos eran de 2, 3, Sin 4 duda. y decíamos, esto se terminó, esto ya fue la pesadilla que terminó. Nos estamos dando cuenta que al menos no tanto, ¿no es cierto? Exactamente. Pero la vida continúa. De alguna manera tengo que incorporar esta nueva situación de crisis a mi vida. Esta nueva situación la tengo que incorporar a mis decisiones de compra, a mi consumo. No iba a comprar una heladera, pero bueno, ya tampoco puedo esperar 2 años más. Si Claro, estaba claro. a punto de comprarla, bueno, en algún momento voy a tener que comprarla. Y entonces, este índice, una vez que está arriba de la mesa y que recoge como cierta tendencia a cierto optimismo en las últimas mediciones, es un insumo que lo usan ¿quiénes? Depende a ver, muchas personas y muchos agentes para tomar decisiones y sobre todo podría utilizarse mucho para lo que es las recomendaciones de política, que es lo que lo utilizamos mucho en el Instituto de Competitividad. Inclusive una investigación que terminamos ahora la semana pasada justamente, encontramos una fuerte correlación entre la cantidad de autos que se venden efectivamente en el Uruguay y esta predisposición a la compra de bienes. Es decir, de alguna manera, lo que dicen los uruguayos que están predispuestos a comprar, efectivamente luego eso se ve, esas subas y bajas de las que hablábamos, se ve luego en las subas y bajas de las compras de automóviles. Mira, o sea que el índice de confianza del consumidor y en particular la predisposición, el ítem, predisposición a la compra de bienes durables, en general coincide con una buena noticia para las automotoras. Sin duda. Bueno, por eso las automotoras podrían utilizarlo, por ejemplo, para seguir a ver, qué es lo que está sucediendo con esta predisposición y cómo hace para influir también, Ajá. ¿no? Porque ellos también pueden influir en esa predisposición a lo la que compra decíamos, de bienes. sus estrategias, ¿no? Exactamente, a través de sus estrategias, obviamente, eso mismo que estamos diciendo, de repente no compré el auto, pero tengo que adaptar a esta nueva realidad, es la que voy a tener. Digo, quizás ya es hora de comprarlo igual, aunque esté frente a la pandemia. Y en eso, obviamente, las empresas, las automotoras, pueden jugar en esa convencer a los consumidores de que está bien igual la compra de un bien durable, ¿no? Me gustaría, bueno, primero, antes de que terminemos la charla y para no olvidarme, los resultados de este índice están de libre acceso para el público. De libre acceso en la página del Instituto de Competitividad, www.competitividad.edu.uy. Ahí están. El instituto que depende de la Universidad Católica. Bien. Exactamente. Ahí están todos los informes mensuales e inclusive están los históricos. O sea que si queremos ver la comparación con las series históricas también podemos. Lo digo para cualquier agente que de repente esté escuchando y diga, me interesa saber qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros mismos ahora cuando subamos esta charla vamos a incluir el link
para que la gente pueda acceder a estos datos. Hay un asunto, un capítulo en particular del índice que a mí me parece muy interesante por obvias razones en este contexto, sobre el cual me gustaría que nos comentes algo, y es el índice y las expectativas de desempleo, ¿no? Que huelga decir la importancia que tiene todo esto, ya no solo en la economía, sino en el ánimo de las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, además de medir estos tres pilares, también lo que se pregunta en la encuesta son sobre diferentes variables que afectan también nuestro diario vivir, ¿no? Que es el desempleo, la inflación, la moneda nacional, digamos, ese tipo de variables. Una de las que estás diciendo es exactamente la expectativa de desempleo, que inclusive en el último informe, lo que hicimos fue, de alguna manera, poner las dos series juntas y ver, sí, bueno, que había una determinada... ¿Cómo dialogan, no? Exacto, un diálogo entre ambas series, y lo que vimos es que, bueno, se estaba recuperando de alguna manera esa confianza o en realidad que el desempleo va a bajar. Recordemos que el tema del desempleo... se pregunta del desempleo de la economía, o sea, no le estamos preguntando por su propia situación personal, eso ya está medido en lo que es la parte de situación personal en el índice, ¿no? Aquí estamos preguntando de desempleo a nivel de país. General, exactamente. Y lo que vemos es que, bueno, se estima que va a haber una determinada recuperación, o sea que se prevé que el nivel de desempleo va a ser menor. Siempre se pregunta a futuro, ¿no? O sea, porque estoy viendo en la gráfica, ayúdeme, profesora, a ver si estoy haciendo una mala lectura, que la gráfica del desempleo, ¿verdad?, está tendiendo a disminuir del pico, que cualquiera puede entender que era previsible, en marzo del 20, ¿no? En plena pandemia, con tanta incertidumbre. Exactamente. Nos asustamos todos, ¿no? Inclusive ves que los picos están dialogando, o sea, cuando hay un pico a la baja en el ICC, en el índice de confianza, y un pico a la alta en el desempleo. Exacto. Y hay una tendencia, no estamos diciendo que esa es la tendencia de lo que va a ocurrir, sino de lo que la gente cree que va a ocurrir. Cree que va a ocurrir, por las dudas. Exactamente. La tendencia del desempleo tiende a ir bajando, ¿no es cierto? Sí. Del mismo modo que tiende a ir subiendo la confianza. Sí. Parece ser coherente estas dos miradas. Yo pienso que en el país va a subir el empleo, ¿no? Sí. Y por lo tanto... también voy a tener más confianza en el consumo. Y sí, un menor desempleo implica una economía más activa y una economía que está funcionando, y de alguna manera entonces implica una economía en la que yo puedo confiar, o sea, una situación económica que está bien, yo soy optimista, una economía en la que yo me puedo meter en cuotas, yo puedo meterme en un préstamo, yo voy a confiar en que voy a estar mejor, tanto el país como en la situación personal. Por ende, puedo llegar a decir que es una economía en la que confío más. Y estos datos, dialogando con este título del diario El País, no sé si tuviste tiempo a leer algo, pero bueno, te tiro el titular. Justamente en su portada publica El País: analistas de Uruguay, un peor escenario para la economía. Los bancos y consultoras que responden a Forecast, Latin Focus, de octubre aumentaron la proyección de caída que tendría la economía uruguaya de menos 4 a menos 4,2 este año. Si bien empeora la visión sobre la economía local, todavía se mantiene como la segunda que caerá menos en América Latina y el Caribe. Quiero decir, esas proyecciones, es otro público, es otra, ¿no? Ya sé que los consultados son otros, gozan de otras formaciones y de otras informaciones. Sin duda. Pero daría la impresión como que no están dialogando mucho, ¿no? Está cierto optimismo del consumo y una proyección a nivel global a propósito del continente en general y de Uruguay en particular, en el que se acentuaría la caída económica. ¿Qué hacen ustedes los economistas cuando se encuentran con miradas algo disímiles? Bueno, a ver, primero, digamos, es cierto que yo entiendo que los periodistas suelen a titular que las pequeñas variaciones obviamente son grandes noticias, pero a veces las pequeñas variaciones no son eso, no son más que pequeñas variaciones, y de repente entre un 4,2 y un 4,6 para nosotros no hay tanta diferencia. Si querés ponerlo en el diario, pero mirá que... Claro, pero en realidad no estás hablando, digamos, inclusive si vos mirás todas las respuestas y mirás el promedio, ves que los promedios no se alejan demasiado. Yo entiendo que hay que buscar títulos, hay que buscar la información, pero también hay que leer
con un poco más digamos, nosotros los académicos lo que hacemos es leerlo con un poco más de lejanía, ¿no? Un poco con más trazabilidad, exacto, ¿no? Es con más a largo plazo. Y lo mismo con la confianza del consumidor, verlo en un rango más a largo plazo y en definitiva, no es que no estén dialogando, lo que te está diciendo el índice de confianza es, estamos recuperando lo que pensábamos en enero, y lo que te están diciendo los expertos es, y más o menos vamos a tener la baja que suponíamos, adecuando por el shock del COVID, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta premisa que vos subrayás, podríamos decir que viendo la gráfica de larguísimo plazo de confianza del consumidor, desde su mayor caída ocurrida en marzo, el índice de confianza no ha hecho otra cosa con variantes que subir. Que recuperarse, exactamente. También digamos que de marzo a septiembre tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? No ha pasado tanto tiempo y además recordemos que estamos en una coyuntura favorable al Uruguay. Cuando miramos Uruguay en comparación con la región, estamos en una situación de privilegios, claro, si se quiere. Sí, estamos en una coyuntura, la crisis la venimos sorteando bien, hasta ayer no habían muchos casos. Cuidado también con lo que pueda llegar a suceder la semana que viene o los próximos días. O sea, a no pensar que está todo... No, si algo aprendimos que esto está muy atado a las circunstancias sanitarias, ¿no? Exactamente, está muy atado a todas las circunstancias económicas. A ver, la economía es un sistema y entonces cualquier variable que toque va a tener repercusión en el resto de las variables. Tengo ganas de decir, apoyándome en la propia gráfica de ustedes, que hoy a mí por lo menos me quedó un poquito en el aire, que según la gráfica de ustedes, que arranca en septiembre del año 8, del 2008, el punto más alto de índice de confianza fue en septiembre del año 2000, entre el 2009 y el 2010, no andaba, yo pensé que había sido un poco después, que llegó casi al 70%, un poquito menos, 68. Estoy sacando a ojo, digo, porque ahora estamos en el 47,5. Exacto. Debajo del 50, que es como la línea de flotación. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Micaela. No, ha sido un placer, realmente. Gracias por el tiempo y me parece que es la primera vez que venís acá, ¿no? Es la primera vez. Me parece que cometiste un error porque quedó entreabierta la puerta y seguramente más de una vez te vamos a estar llamando. Encantada, será un placer. Gracias, también para nosotros. Micaela Camaño, la doctora en Economía de la Universidad Católica, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.